En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, les decía entonces que todavía estamos en ascuas, ¿no? Para entender muy bien cuál va a ser el efecto que tendrá el arancel del 50% al cobre. Sabemos, de acuerdo a la información que se entregó este fin de semana, que esta tarifa incluiría productos semi-elaborados que corresponden al porcentaje más pequeño de productos de cobre, digo, que se exportan a Estados Unidos. Estamos hablando de alambres, cables, tuberías, planchas, barras, de ese tipo de importaciones. Pero queremos conversar sobre los alcances que esto tiene con el investigador, ya les decía, del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC, socio de Baltic Consulting, Germán González. ¿Cómo estás, Germán? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo nuevamente. Gracias. Germán, pero de todo lo que se ha conocido, ¿hay razones para estar más tranquilos o todavía no tenemos toda la información? Yo pienso que el anuncio, ¿verdad?, preliminar que hay, no hay un anuncio concreto en papel, ¿verdad?, una notificación al país, sino que todo esto ha sido más bien a través de opiniones o por las redes sociales o trascendidos. Yo creo que no es una buena noticia para Chile. Yo creo que nadie esperaba la magnitud del arancel que se está imponiendo al cobre, ¿verdad? Todos estábamos a la espera de que algo ocurriera con el caso del cobre, pero finalmente el número, el 50%, es una cifra muy significativa. Pensando, por ejemplo, en otros anuncios que ha habido estos últimos días, que se retoma la guerra comercial, solo es comparable con el 50% de arancel que se le está poniendo a Brasil, por ejemplo, pero todas las otras guarismos, por decirlo de alguna manera, han sido 20%, 30%, 35% en el caso de Canadá. Entonces, primero, creo que es importante mencionar eso, que el orden de magnitud es un arancel muy, 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 muy alto. Así como tú mencionabas el tipo de productos elaborados, yo también, la verdad es que he escuchado que esto podría afectar a productos refinados, lo cual sería más complejo, y por eso ha habido en el fin de semana una discusión respecto del impacto que esto podría tener en Codelco, que es el principal exportador de cobre a Estados Unidos. Pero bueno, todo esto, estas opiniones se producen porque no hay Claro. todavía suficiente claridad en la información. Eh, También he visto, ¿verdad?, algunas autoridades que han tratado de minimizar el impacto de esto. Yo entiendo el rol de las autoridades para tratar de generar calma, ¿verdad?, en la opinión pública, pero sin perjuicio de ello creo que es un shock relevante por, como digo, por la magnitud, porque se trata de nuestro segundo socio comercial, después de China, por supuesto, y incluso porque la Tsunami ya le ha puesto número al impacto de este arancel, y son cifras bastante significativas que podrían impactar al crecimiento económico el próximo año con más claridad. Claro, mira, nosotros por lo menos te puedo contar que lo decía nuestro editor, estamos hablando de nuestro editor económico Iván Weissman, que habría, dice él en su último newsletter, dice que las fichas están puestas en la ronda de negociaciones agendadas para la última semana de julio, ¿no? En Washington. Él dice que la apuesta es que se llegará a un acuerdo con tarifas bastante por debajo de lo anunciado. ¿Qué crees tú? Bueno, a ver, es otro punto que hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, de Claro. esta discusión comercial con Estados Unidos, que los números que se anuncian inicialmente son utilizados como herramienta de negociación. eh, y efectivamente todos los países que están, recuerden ustedes que ¿Mm? el aumento de los aranceles tenía que partir la semana pasada, en julio, y Sí. Donald Trump lo que hace es que da una ventana adicional hasta el 1 de agosto para iniciar el aumento de aranceles. Y esa ventana es finalmente un plazo bien acotado, menos de un mes, que tienen los países para negociar, ¿cierto? Y entonces entregar algunas condiciones a Estados Unidos con tal de ver reducidos esos aranceles. Entonces, Claro. el mundo está en esa situación hoy día. La Unión Europea está esperando negociar en los próximos días para que Estados Unidos no le ponga un arancel de 30%. Se están negociaciones con China, ¿verdad? Y otros países también están en esa misma posición. Y efectivamente, entonces, acá se abre una ventana de negociación. También otra noticia que hemos sabido recientemente es que
Donald Trump ha dicho que el arancel mínimo va a ser entre 15 y 20%, o sea, ya no estamos hablando del 10%. Por lo tanto, Chile eventualmente podría verse afectado por un arancel específico al cobre, pero también un arancel general más alto del que se anunció el 2 de abril en el denominado Día de la Liberación, que fue de 10%, y los plazos son bien acotados para negociar. Con todo, yo siempre he pensado que el equilibrio final de esto es algo que no es bueno, que no es bueno para la economía mundial y no es bueno para la economía chilena, que es una economía pequeña, abierta, que depende del comercio internacional para crecer. Claro, mira, lo que también es importante señalar, Germán, es que lo que está haciendo Donald Trump es usar una ley, digamos, ¿no? Que le permite, de hecho, iba a ser evaluado y se adelantó antes de tener el informe, que señala que las importaciones de cobre representan una amenaza para la seguridad nacional, ¿no es cierto?, por el impacto en defensa. Bueno, él se adelanta, no está entregado el informe y toma esta determinación. Pero en la práctica, tampoco Estados Unidos está en condiciones de un día para otro levantar una industria minera para que sea competitiva, ¿o no? No, sin duda, eso es súper claro, ¿ah? Ujú. Efectivamente, cuando el presidente de Estados Unidos argumenta este arancel al cobre, tal como tú señalas, menciona una serie de industrias para las cuales el cobre es un insumo esencial. Entre ellas, ¿cierto? La industria de armas, las Claro, la defensa. comunicaciones, la defensa, efectivamente. Pero además la industria automotriz, la construcción de viviendas, todos usan cobre como insumo. Estados Unidos no es autosuficiente en la producción de cobre, requiere importar para su producción local. Y el objetivo que él busca, según lo que señala, es que se desarrolle una industria local de cobre más fuerte, ¿verdad? Que haya producción local. Y como todos sabemos, y especialmente los que vivimos en un país minero, sabemos que eso no ocurre de un día para otro, que se requiere exploración, se requiere explotación, inversiones. Y por lo tanto, en el corto plazo, al igual que la mayoría de los aranceles que se están poniendo, tienen un efecto principalmente al alza en los costos de producción. Es decir, Estados Unidos va por un buen tiempo, si es que se mantienen estos números, incluso cualquier arancel va a importar cobre más caro, ¿verdad? Y eso se va a traducir en impactos en las compañías, impactos eventualmente en los precios que pagan los consumidores por estos productos que utilizan cobre como insumo. Y por lo tanto, los efectos de corto plazo de esto en Estados Unidos son principalmente eso, un mayor costo de producción. Y la apuesta es que con el tiempo, ¿verdad?, se generen incentivos para que empresas estadounidenses aumenten su producción de cobre, pero eso puede tomar, como decíamos, varios años y en el intertanto los productores y los consumidores locales van a tener que asumir los mayores costos de importar cobre, porque no va a ser capaz, ¿verdad?, el país de autoabastecerse. Claro, ahora, si hablamos solamente respecto del cobre y lo que implica para nosotros, como el famoso, la billetera fiscal o el sueldo de Chile, ¿no? ¿Cómo ves tú el impacto, considerando que sí, efectivamente es nuestro segundo socio comercial, pero está China, ¿no es cierto? ¿Podríamos ampliarnos a otros mercados o qué puede ocurrir en este escenario? Yo creo que efectivamente si el cobre chileno pasa a perder competitividad, ¿cierto?, con la producción local de Estados Unidos, lo que deberían hacer las empresas locales que exportan cobre a Estados Unidos, buscar mercados alternativos. Y yo he visto harto que se está discutiendo ese tema, y la verdad es que eso es posible, ¿verdad?, en la medida que haya mayor demanda de cobre. Pues la pregunta es por qué hoy día estamos exportando a Estados Unidos y no a otros países. Bueno, porque Estados Unidos nos compra eh, algo así como 6.000 millones de dólares al año Claro. de cobre, ¿cierto? Entonces tendríamos que efectivamente buscar un mercado para ese cobre. Y ese mercado eventualmente se puede encontrar y eso es una buena noticia. Podríamos exportarlo a India, por ejemplo, o a otros países de Asia emergente, la misma China. Pero eso requiere que esos países demanden más cobre del que están demandando hoy día, no con la misma demanda que tenemos. O sea, se requiere Claro. que haya una mayor demanda y para eso es importante que el mundo siga creciendo, ¿verdad? Que siga habiendo inversión, porque en un mundo que crece menos, que la demanda es más débil, bueno, es más difícil colocar ese cobre en otros países. Yo creo que eso es posible, ¿verdad? Pero no es fácil y se requiere que haya no la misma demanda que hay hoy día de cobre, sino que haya más demanda en el futuro.
para que se pueda absorber ese cobre en el resto del mundo. Si eso no ocurre, si no hay más demanda, eventualmente podríamos vender el cobre en otros países, pero a precios más bajos. Y por eso lo que está ocurriendo hoy día con el precio del cobre es bien, de alguna manera extraño, pero que hay dos mercados principales del cobre: la Bolsa de Metales de Londres, que es donde se transa normalmente el cobre, pero también está la Bolsa de Nueva York, donde el cobre ha subido de manera muy dramática, sobre $5.50 la libra, apuntando a la escasez o el aumento de Mira, demanda de corto plazo que hay para el suministro de cobre en Estados Unidos. Pero lo que ha ocurrido en la Bolsa de Metales de Londres es que hemos tenido una leve baja del precio, y eso está recogiendo más bien esta percepción de que para que se absorba el cobre, ¿verdad?, de los países que hoy día exportan a Estados Unidos, se va a necesitar un precio del cobre algo menor. Con todo, ¿verdad? Cuando pensamos en los efectos de la guerra comercial sobre Chile y uno mira el precio del cobre, hoy día se ha visto relativamente poco afectado si uno lo compara con la guerra comercial uno, por ejemplo, de 2018-2019, y eso ha sido un atenuante para nuestra economía, el hecho de que el cobre no se haya ajustado a la baja de forma más significativa. correcto, claro, y sobre todo considerando que hoy día estamos en una industria de electromovilidad, bueno, y de cambio de energías renovables, donde efectivamente el cobre todavía tiene más impacto que lo que tenía en 2016 o 18, cuando estaba el primer gobierno del presidente Donald Trump. Vengamos a Chile para, Germán, que nos ayudes también a analizar la situación actual, porque, a ver, tuvimos un desempleo que alcanzó un 8,9% durante el trimestre marzo-mayo, ¿no es cierto? Según el INE, es un 0,6 más que hace un año. David Bravo ha planteado que somos de los pocos países que no han recuperado la tasa de empleo prepandemia. ¿Coincides con él en términos de que hay factores que lo han empujado, como, no sé, el sueldo mínimo, las 40 horas? Bueno, sí coincido con lo que plantea David en términos de empleo, de la tasa de empleabilidad, es algo objetivo que uno puede mirar en los datos. Y también es bien claro cómo la tasa de desocupación se ha ido quedando muy por arriba de los niveles prepandemia. O sea, a veces se nos olvida, pero antes del 2019 el desempleo en Chile fluctuaba entre 6 y 7%. Hoy día está fluctuando entre 8 y 9%. También un número bien destacado en los medios en el último tiempo ha sido que la tasa de desocupación femenina está sobre 10%, 10,1%. Un desempleo alto en perspectiva histórica, mayor que el del año pasado, pero muy superior a lo que teníamos, como decía, prepandemia. Y, digamos, hay varias señales que apuntan, el propio Banco Central ha levantado este tema, que habría factores más bien estructurales en este aumento del desempleo, que tiene que ver principalmente con que se ha ido encareciendo, a propósito de distintas iniciativas legales, el costo de contratación formal. Y ahí efectivamente está el aumento del salario mínimo, que ha sido muy superior al aumento de la inflación. También tenemos, como tú decías, 40 horas, el proyecto de 40 horas. Yo diría que también hay otros proyectos que han ido encareciendo el costo de la contratación. También tenemos sobre la mesa, aunque no sea una ley, el proyecto de negociación ramal, ¿verdad? Que eventualmente podría también tener un costo al alza en las remuneraciones. Y bueno, el mismo proyecto de pensiones también incrementa el costo de contratación. Y acá yo no creo que haya habido en ningún caso una mala intención al momento de hacer estos proyectos, pero pienso porque en el fondo estos proyectos se empujaron muchas veces con la idea de proteger a los trabajadores, pero si uno ve que el desempleo se queda más alto, bueno, va a terminar perjudicando a alguna parte de la fuerza de trabajo porque no va a poder encontrar empleo. Y por lo tanto, yo pienso que lo que ha faltado ha sido un equilibrio mayor entre las políticas de protección al trabajador con las políticas de creación de puestos de trabajo. Y ahí tenemos, por el lado de la creación de puestos de trabajo, una economía que crece muy poco, donde hemos tenido los últimos 2 años la inversión que ha caído en nuestro país, y por lo tanto a mí me parece que es muy necesario, como se está discutiendo en distintos programas políticos, por ejemplo,
es muy necesario que el país vuelva a crecer a tasas mayores para que empiece a generar mayores oportunidades y a crear mayor empleo, porque creo que hemos tenido en el último tiempo un desbalance, como digo, entre las medidas de protección y las medidas de creación de empleo. Y creo que esa segunda parte es la que nos está faltando para que lo que uno esperaría, ¿verdad? Tener trabajadores mejor remunerados, con mejores condiciones, oye, nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero también que haya suficiente empleo, que haya oportunidades para esos trabajadores para que se puedan emplear. Y eso viene de la mano muy de cerca con una recuperación de la inversión y del crecimiento económico, sobre todo. Claro, ahora, dentro de este escenario, Germán, la propuesta que no ha salido en estos días, porque era la propuesta de Janet Jara en campaña por primaria, pero ella planteaba un sueldo vital de 750.000 pesos, que fuera aumentando, digamos, en un plazo de 4 años. Parece difícil de imaginar en este escenario que algo así pudiera prosperar. A ver, primero yo creo que es importante mencionar que el costo de vida ha subido de manera muy importante en los últimos años, ¿cierto? No solo por el aumento de la inflación que tuvimos especialmente post pandemia, sino que también porque el costo de la vivienda, que es un costo importante para los hogares, ha subido y el acceso a la vivienda se ha dificultado. Y por lo tanto, nadie puede poner en duda que el costo de vida aumentado requiere también mejores remuneraciones. Ahora, desde el punto de vista puramente económico, yo pienso que uno podría compartir que los hogares necesitan un ingreso mayor, pero ese no necesariamente tiene que provenir del salario mínimo, ¿verdad? Uno podría compartir, o yo podría compartir específicamente que los hogares necesitan un ingreso mayor al actual, pero ese ingreso puede provenir, por ejemplo, del salario y de transferencias fiscales, por ejemplo. Entonces, y creo que la discusión es bien distinta si uno habla de ingreso mínimo que de salario mínimo. Ya. El salario mínimo lo pagan las empresas. Muchas de las empresas que pagan el salario mínimo son pymes, son micro, pequeñas y medianas empresas, no son grandes empresas y por lo tanto seguir aumentando la presión para pagar mayores salarios por sobre la inflación, eso genera, como hemos visto, impactos negativos, como decía, lo ha señalado el propio Banco Central, en la contratación, ¿verdad? Y eventualmente lo que uno necesita es que el salario mínimo crezca acorde con la inflación y que haya otras medidas de apoyo fiscal, por ejemplo, de transferencias que se paguen con ingresos generales de la nación para apoyar a los hogares que tienen ingresos más bajos. Entonces, lo que quiero plantear acá es que la economía ha tenido efectos, ha tenido impactos negativos sobre el mercado laboral porque el salario mínimo ha subido proporcionalmente mucho más que la inflación. Eso ha generado costos laborales, como hemos visto. Eso no quiere decir que las personas estén ganando mucho dinero, sino que eventualmente por el aumento del costo de vida van a necesitar tener mejores ingresos, pero esos ingresos pueden provenir de una combinación de mayores salarios, por ejemplo, determinados por una ley de salarios mínimos, pero también de transferencias fiscales a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Porque yo creo que eso también ayuda a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población que gana el salario mínimo. Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que ganan ese salario y que claramente esta discusión que uno plantea más bien desde la mirada teórica, ¿verdad? Que el aumento del salario mínimo aumenta el desempleo, genera menos oportunidades de empleo, les parece una discusión que quizás no es la más acertada. Yo no digo que tengan que tener menos salario, ni mucho menos, sino que eh, dado que el salario lo pagan las pequeñas y medianas empresas, debiéramos pensar en mecanismos alternativos de suplementar el salario mínimo de manera de generar mejores condiciones de vida en esa población que es más vulnerable que gana el salario mínimo. Sí, interesante tu punto, Germán, porque normalmente cuando uno conversa con los economistas, claro, hay una mirada muy técnica, pero que se pone muy poco en el lugar de esa familia que está viviendo con un sueldo que no alcanza para llegar a fin de mes, que era, ojo, lo que planteaba Janet Jara, y yo creo que le hizo, al menos en estas primarias, ¿no es cierto?, le significó mucha adhesión, porque ella decía, yo
conozco lo que no es llegar a fin, o sea, lo que significa no poder llegar a fin de mes. Pero por déjame supuesto. terminar con lo siguiente, porque junto con lo que tú señalas, ¿cómo puede, por ejemplo, leí ayer una entrevista del economista Jorge Quirós, que ahora es el coordinador económico de CAST, y él habla, por ejemplo, de disminuir en 6.000 millones de pesos los costos del Estado. Obviamente dice hay que dejar fuera la PGU, hay que dejar fuera la Junji, pero hay otros costos, hay otras áreas que se pueden recortar. Pero también habla de una reforma tributaria sin complejos, habla de desregulación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo todo eso puede hacer que efectivamente haya más transferencias del Estado, como planteas tú? Yo creo que yo creo que es necesario, ¿verdad?, gastar mejor los recursos públicos y espacio para pensar mejor la forma en que se están gastando los recursos, priorizando políticas sociales y evitando, ¿verdad?, gastar en gastos que están, eh, donde se está usando mal los recursos públicos. En esa misma entrevista y en otras oportunidades se ha hablado, por ejemplo, de la evasión del Transantiago, bueno, el propio caso de las licencias médicas, la forma en que el Estado hace compras públicas. Hay espacio para pensar mejor cómo se están gastando los recursos, pero yo pensaría que esa es la forma, ¿verdad?, de redestinar recursos que hoy día están siendo mal utilizados en programas que tienen una mala evaluación, por ejemplo, eh, y destinarlos a políticas sociales. Sí, en esa misma entrevista, efectivamente, planteaba Jorge Quirós que la política social no debería tocarse. Creo que es importante que cualquier candidato presidencial tenga sobre la mesa políticas pro crecimiento, porque el crecimiento va a permitir generar mayores ingresos. Esto, digamos, hay distintas formas de lograrlo, pero también, ¿verdad?, que después de un tiempo largo se revise de manera profunda la forma en que se están gastando los recursos fiscales, porque la verdad, Mirna, es que llevamos más de 15 años con un gasto público que permanentemente es mayor que los ingresos que genera el Estado, y eso está generando desequilibrios fiscales que a la larga tienen el potencial riesgo de generar, ¿verdad?, menos recursos para financiar las políticas sociales. O sea, si queremos mantener el financiamiento de la PGU y de otras políticas sociales, el Estado, cualquiera sea el gobierno que esté, tiene que ser responsable en el manejo de los recursos, y eso es una obligación que cualquier gobierno debiera tener, ¿cierto? Gastar bien los recursos para que haya financiamiento para las políticas sociales. La Claro. combinación de cada candidato, bueno, eso está por Sí. verse. Por último, Germán, y muy cortito, pero en este escenario 42 parlamentarios impugnaron ante el TC, ante el Tribunal Constitucional, algunos artículos del proyecto de permisos sectoriales. ¿Cómo Sí. impacta esto, dirías tú? Yo primero quiero decir que esto, digamos, los parlamentarios están en su derecho, eso es parte del proceso legislativo. La última etapa es consultar o ir al Tribunal Constitucional para tener una opinión al respecto de cualquier proyecto de ley. Por lo tanto, creo que es importante que las instituciones funcionen y que esto ocurra. Eh, Sin embargo, llama la atención primero que siendo un proyecto de ley impulsado por el gobierno, sean los propios parlamentarios del gobierno los que vayan en contra del proyecto. Eso, uno hubiese pensado que había una coordinación mayor dentro del gobierno para que esto no ocurriera. Y bueno, el impacto tiene que ver más bien con que lo que comentábamos un rato. Yo te decía que en los últimos 2 años la inversión en Chile ha caído. Si uno mira los últimos 11 años, hemos tenido 6 años de caída de la inversión, y eso es básicamente porque tenemos una serie de problemas, en parte en los permisos sectoriales, en parte en los permisos ambientales, también con una tasa de impuesto corporativo que, según varios, ¿verdad?, economistas, pero también políticos, está demasiado alto si uno lo compara, por ejemplo, con el promedio de la OCDE. Y por lo tanto, tenemos una serie de dificultades que están impidiendo que haya más inversión en Chile, y este proyecto va en la dirección correcta de facilitar el proceso de inversión. Por lo tanto, es un proyecto que facilita la inversión, que es pro crecimiento y pro empleo. Desde ese punto de vista, es una buena iniciativa, y con estos recursos se atrasa, ¿verdad? Y bueno, creo que necesitamos tener mayor agilidad en la inversión, necesitamos más crecimiento para que efectivamente haya más empleo, más oportunidades, mejores remuneraciones, y en la medida que se plantean estos reparos, se posterga, ¿verdad?, la posibilidad de avanzar en esta dimensión.
Ya pues, Germán González, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Clape Success, socio de Baltic Consulting, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Que estés muy bien, gracias. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales ha dedicado 42 años a formar líderes en el país. Cuenta con académicos, estudiantes y egresados que influyen en el sector público y privado con su experiencia UDP. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años a nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, empieza por acá, junto a Marco Moreno y Cristian Leporati, y nos encontramos mañana a las 8 en punto y que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.